Y cuando hablaba se me vino una frase que está en el capítulo de esencialismo y de decir que no, es que cada vez que le dices que sí a algo, le dices que no a cualquier otra cosa que podrías haber hecho con los recursos que ahora tienes que destinar para cumplir tu sí. Y cada vez que le dices que no a algo, le estás diciendo que sí a lo que vas a poder hacer con los recursos que liberaste por haber dicho que no. En tu manera de hablar no veo ese entendimiento en el corazón. Yo sé que lo recuerdas porque ese es el capítulo esencial, así que me imagino te habrá ayudado a ver cosas, ¿no? Y por qué, y el tratar de complacer a los demás. Todo. Yo soy también como tú, me gusta que todo el mundo esté en paz, en armonía, en calma, y me pone ansioso cuando hay así discusiones y quiero arreglar todo, y a veces me siento como el perrito que va y dice, a ver, no, pero está bien, y va el otro, está bien, y voy corriendo y al final nunca estoy tranquilo, porque siempre estoy revisando que todo el mundo esté feliz, y cualquiera que no se sienta en angustia. Por eso me identifico mucho con lo que dijiste, porque yo siento lo mismo. Pero creo que eso de que puedes decir que sí, sin decir que no, es una ilusión. Cada vez que dices que sí, estás diciendo que no. Y cuando dices no, estás diciendo que sí a otra cosa. Entonces cuando dices no porque no quiero, claro, eso suena horrible. A mí me sabe mal decir no porque no quiero, también me daría culpa, como ay, qué egoísta, no, porque no quiero. No, pero no es porque no quiero, es no porque quiero otra cosa que es más importante para mí. A mí me suena muy distinto. Al decir que no, tú estás protegiendo tu tiempo, tu energía, tu vida, tus recursos, para cumplir con otra cosa que es más importante, que puede ser bien tu salud, tu vida, o sea, tu felicidad, tu familia, tu paz, lo que sea, pero hay algo, o sea, hay algo que para ti, la razón por la cual estás mirando el problema, porque te causa desazón, es que estás eligiendo ciertas cosas inconscientemente y esas elecciones te causan sufrimiento. Porque si estuvieras feliz con todo lo que haces, no estaríamos hablando del tema. Por eso es que en el coaching, la regla básica es si no hay brecha, no hay coaching. Porque si la persona dice, no, yo estoy bien, digo, bueno, entonces estás bien, no hay nada que hablar. La razón para hablar de algo es que lo quieres mejorar, que tienes una ambición de que sea mejor. Puede no estar mal, pero te imaginas que podría estar mejor y lo quieres llevar a ese estado de mejoría que te imaginas. Ahí empieza el coaching. Como digo, te subes a un taxi y el taxista te pregunta, ¿dónde quiere ir? Y tú dices, no, acá estoy bien. ¿Para qué te subiste al taxi? Te subiste al taxi es porque quieres ir a un lugar que es distinto a donde estás. Es la cosa básica.